Bienvenidos, hermanos, a este programa Creciendo en la Fe. Para crecer en la fe es para lo que estamos haciendo esta programación, estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, que es como el resumen de nuestra fe católica, donde se nos presenta la oportunidad de conocer nuestra fe, qué es lo que creemos nosotros, por qué creemos y cómo expresamos esa fe que tenemos y cómo la podemos vivir. Eso es lo que tratamos de hacer con este programa, con ustedes, queridos hermanos, oyentes, a quienes saludamos cordialmente en esta mañana de viernes y les llegamos con un mensaje complementario al mensaje de la semana anterior. La semana anterior estuvimos hablando de si el hombre es capaz de conocer a Dios con las solas fuerzas de su razón. Y descubrimos que sí, que el hombre puede conocer a Dios. Es más, que Dios puso en el hombre un deseo de conocerlo, que en el fondo de cada corazón de todos los hombres y mujeres hay un deseo oculto de conocer a Dios, de conocer el origen de todas las cosas que existen, de conocer al autor de todo lo creado. Y entonces dijimos que había unas vías a través de las cuales se puede llegar a concluir que Dios existe. Y esas vías tienen que ver con el orden y la manera como está hecho el mundo. Todo esto tan bello, decíamos, no se puede explicar así porque sí. ¿Por qué están hechas las cosas así? Porque sí, porque el azar, la suerte, la casualidad lograron que las cosas se hicieran así. Pero uno cuando contempla todas las maravillas de la creación, decíamos, una simple hierbita, descubre que las cosas no se hicieron así, porque sí, que tiene que haber un autor, alguien inteligente que haya creado el mundo y lo haya ordenado. Porque una cosa es crear el mundo y crearlo así en un caos, otra cosa es crearlo y ordenarlo, que todo esté orientado hacia un fin y que todo tenga un sentido y una relación con las demás cosas. Y así hizo Dios. Dios creó el mundo y lo ordenó. Nos entregó un mundo muy ordenado, muy bello. Por ejemplo, la sucesión de los días y las noches. ¿Cuándo hemos visto un día en que no salga el sol? Que no amanezca claro. Esos temores de que 3 días de oscuridad y de tinieblas, esos son meros rumores que se han ido propagando. Pero la verdad es que Dios hizo el mundo así, que se va sucediendo el día y la noche, y que la noche frecuentemente está estrellada y llena de estrellas para que la contemplemos. Eso fue lo primero que vimos entonces la semana anterior, que Dios creó el mundo maravilloso y que a través de la contemplación de ese mundo nosotros podemos llegar a concluir que Él sí existe y que de Él se puede hablar. Aunque nos queda claro que el hombre de por sí puede conocer a Dios, o sea, mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios, tenemos que también tener muy en cuenta lo que justamente vamos a tratar hoy, de ese Dios que va al encuentro del hombre y es mediante sus obras que el hombre puede conocer a Dios. Nosotros no podemos decir simplemente que el hombre sí puede conocer a Dios, sino que necesita de las obras que Él ha creado. Y además, el mismo Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que existe otro orden que se llama de orden sobrenatural, que es esa revelación divina, Dios que se va revelando poco a poco al hombre. Entonces sería muy bueno que también escucháramos a Dios que se revela al hombre y poder decir cómo se revela, cómo es ese proceso de revelación de Dios al hombre, qué medios tiene Dios para llegar a nosotros. Sí, es importante
ver cómo Dios se deja conocer. Primero, dijimos, se puede conocer a través de la razón. Uno puede llegar a descubrir que hay un Dios, con unas pruebas de la existencia de Dios que ya se tienen sistematizadas. Pero ese Dios que nosotros conocemos por la razón sigue siendo muy desconocido, muy difícil de captar, muy difícil de que uno con la inteligencia lo pueda como tener así a mano. A Dios no lo podemos conocer tan fácilmente. Santo Tomás decía que de Dios podemos decir más lo que no es que lo que es. La semana pasada también mencionábamos eso. Entonces Dios se inventó otra manera de que lo conozcamos, y esa es la revelación. Dios se revela, se manifiesta. Revelarse quiere decir quitarse el velo. Como quien dice, uno está tapado con un velo y se quita el velo para dejarse conocer. Eso hizo Dios. Al revelarse, se quitó el velo para que nosotros lo pudiéramos conocer, para que pudiéramos entrar en una relación íntima, personal con Él. Eso es lo que llaman la revelación de Dios. Si a cualquiera de ustedes le preguntan, ¿cómo así que Dios se reveló? Diga, sí, Dios se dejó ver. Reveló con V, que es dejarse ver, porque revelarse con B es entrar en una actitud de rebeldía. En este caso es con V, revelación, la revelación de Dios. Dios se deja conocer, Dios se deja ver, Dios se nos muestra, se nos manifiesta, se nos dice, aquí estoy para que me conozcas. Y eso es lo que llamamos la revelación de Dios. Por eso hoy vamos a tratar las diferentes etapas de esa revelación y vamos a llegar a la conclusión que se revela plenamente su designio enviando a su Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Pero antes de hablar de esa plenitud de la revelación, vamos a mirar las etapas de esa revelación. Desde el origen, Dios se da a conocer. Entonces vamos a escuchar cómo se hace conocer desde la creación. Luego vamos a mirar cómo Dios elige primero a Noé, después a Abraham, después Dios forma un pueblo y finalmente Dios se hace verbo y se revela a todos los hombres. Entonces vamos a mirar esa primera etapa, cómo Dios se revela o cómo Dios se da a conocer a través de sus obras, desde el principio, desde la creación, que es justamente lo que Monseñor va a tratar de explanarnos en este momento. Sí, la revelación, primero digamos que es una iniciativa de Dios. Es Dios el que se deja ver, es Dios el que se revela. Y se revela por etapas, se revela poco a poco. No se nos muestra de una vez, sino que se va mostrando poco a poco para que vayamos conociéndolo como es Él. Eso es lo que dijo el Padre Guillermo, las etapas de la revelación. La revelación está contenida en la Biblia. Realmente la Biblia es la revelación de Dios. Es lo que Dios nos dijo de sí mismo. Es lo que Dios habló de sí mismo. Y esa Biblia comienza con el libro del Génesis y termina con el libro del Apocalipsis. En el libro del Génesis hay 11 capítulos primeros que no son propiamente históricos, porque son de cosas que pasaron al comienzo de los siglos, cuando no había todavía quien los consignara por escrito, ni había testigos de esa revelación. Entonces son unos capítulos que traen unas enseñanzas que son verdaderas, pero que no hay que tomar al pie de la letra. En esos 11 primeros capítulos del Génesis está todo lo referente a Adán y Eva, el pecado original, el diluvio, la Torre de Babel. Ahí está ese personaje que mencionaba ahora el Padre, que es Noé. Noé es uno de los personajes importantes de esos primeros 11 capítulos del Génesis. Pero ya a partir del capítulo 12 del Génesis empieza la historia de la salvación. Propiamente ahí sí empieza una historia,
con un personaje concreto, con nombre propio y apellido, que se llama Abraham. Abraham es un personaje extraordinario, maravilloso. A él lo llamamos nuestro padre en la fe, porque él fue el primero que creyó al mandato de Dios y se dejó conducir por Dios. Decíamos nosotros que Dios se manifestó personalmente a nuestros primeros padres y nos habla ya de ese momento que se llama el pecado, que también nosotros lo conocemos en ese principio de la Biblia, en el libro del Génesis. Y lo más lindo que nosotros podemos entender es que esa revelación no fue interrumpida por el pecado. Hay una cita del Catecismo que es del libro de la Dei Verbum, en numeral 3, que justamente dice: después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que lo buscan, la salvación por la perseverancia en sus obras. Que justamente este numeral nos muestra que a pesar de la caída, Dios no interrumpió esa revelación. Sigue buscando todos los medios cómo salvar al hombre. Entonces ahorita vamos a mirar una segunda etapa, que es la alianza con Noé. ¿En qué consistió esa alianza? Y que nosotros vamos a escuchar después, al final, que el Señor dice que Él va a hacer una alianza nueva con su pueblo, que va a escribir sus leyes en nuestro corazón, que inclusive ya no se necesitará esa alianza antigua, sino que será una alianza nueva, que justamente se da en esa revelación de Dios. Entonces, Monseñor nos va a hablar sobre esa alianza con Noé. ¿En qué consistió? Recordemos lo que decíamos ahora, esos capítulos 11 primeros del Génesis traen una serie de elementos que no hay que tomarlos al pie de la letra, pero que sí tienen un mensaje. Uno de ellos fue el diluvio. El mundo estaba corrompido, había mucha maldad, Dios no encontraba a nadie bueno, todos los hombres se habían desviado del camino. Y entonces Dios escogió a un personaje que llamaba Noé y le dijo: venga usted, tráigase su familia y vamos a hacer una alianza, un compromiso, pero primero va a haber un diluvio y ese diluvio va a negar la tierra por completo. Y se produjo el diluvio. Noé entró en el arca, en un arca, una especie de barca impermeable, en donde entró con su familia y con especies de animales, y se salvaron del diluvio. Y después del diluvio, Dios le promete a Noé que no va a volver a haber un diluvio en la tierra, que cada que vaya a haber una tempestad, un aguacero fuerte, Él va a poner el arco iris en el cielo para que el hombre comprenda que Dios está con él, que no lo va a dejar perecer. Y así ha sido. Después de eso, Dios siempre ha estado cerca del hombre y no ha vuelto a suceder una catástrofe universal. Situaciones difíciles muchas, plagas exterminadoras, tsunamis, por ejemplo, como los del Japón o de Indonesia hace unos años, que mataron cantidades de personas, guerras y revoluciones, pero siempre Dios ha estado cuidando al hombre, porque eso le prometió a Moisés, a Noé, cuando salió del arca. Y ustedes bien lo saben, y justamente Juan nos lo trae en el capítulo 11, versículo 52, que Él reúne en uno a todos los hijos dispersos. Él siempre busca la unidad, y nosotros hacia eso tenemos que tender. Entonces, dejando un poquitico a Noé, ahorita vamos a mirar a Abraham, y vamos a escuchar cómo ya una persona anciana, que nos muestra a través de él que no estamos acabados. Nosotros hasta el final podemos hacer algo bueno por el pueblo. Lo llama Dios a que deje su tierra, su parentela, prácticamente su familia, y que vaya a la tierra que Él le va a mostrar, una tierra que emana leche y miel. Y cómo Dios tiene toda una historia de salvación a través de Abraham, y lo constituye, nosotros lo hemos escuchado muchas veces, como padre de la fe.
Entonces, Monseñor también nos va a contar un poquitico esa historia de Abraham. Sí, decía yo ahora que Abraham es un personaje maravilloso, un tipo estupendo. No conocía a Dios, no sabía quién era Dios. Pero Dios un día lo llamó y le dijo: Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham empacó todas las cositas que tenía y se fue con sus esclavos y con su esposa y con su esclava Agar. Se fueron para la tierra que Dios les iba a mostrar. Y efectivamente, Abraham empezó con él la historia de la salvación. Propiamente ahí sí entramos ya en historia. Eso sucedió en el siglo XIX a.C., la que viviera Abraham. Y con Abraham empezó a formarse poco a poco el pueblo de Dios para la fe, el pueblo que iba a nacer de Abraham. Él le dijo que le iba a dar una multitud de descendencia, tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena de las playas marinas. Un poquito exagerado Dios, pero era para que Abraham entendiera que iba a recibir muchísimas bendiciones de Dios si le hacía caso, si le obedecía. Y Abraham se fue para donde Dios le dijera, y se fue con su familia, con sus esclavos, sus ganados, y se estableció donde Dios le dijo que se estableciera. Y allí tuvo 2 hijos. Primero un hijo de la esclava, porque la esposa era estéril, entonces le dijo que se uniera con la esclava para que le diera descendencia, y Dios le había prometido una descendencia numerosa y no tenía familia. Y después que se uniera con su esposa, y el Señor hizo posible que la esposa concibiera y diera a luz ya un hijo legítimo del matrimonio de ellos, Abraham y Sara, que se llamó Isaac. Ahí está toda la historia de los 2 pueblos tradicionales de los árabes. Los árabes que van por el lado de Ismael, el hijo de Agar, y los judíos palestinos que vienen por el lado de Abraham, de Isaac. Son 2 generaciones que siguen todavía encontrándose y peleando. Mire la guerra de Israel con la franja de Gaza y con Hamas, y la cantidad de muertos, ya hablan más de 40.000 muertos que ha habido en la franja de Gaza, y todo eso es por la pelea desde siempre, que son enemigos irreconciliables los palestinos, los judíos y los árabes, y ahí tienen una situación de conflicto que nació por allá en tiempos antiguos, siglo XIX a.C., con Abraham, nuestro padre en la fe. Una de las promesas que Dios le hace a Abraham es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa, diríamos nosotros, alentó también a Abraham a dar la respuesta a Dios. Después de haber escuchado toda esta historia de Noé, de Abraham, ahora vamos a pensar que Dios forma al pueblo de Israel. Y he escuchado muchos conceptos referentes a esto: ¿por qué al pueblo de Israel? Y vamos a mirar la razón que, aunque se habla del pueblo de Israel, ahí estamos incluidos nosotros todos como iglesia. Entonces sería bueno que también Monseñor nos contara un poquitico toda esta historia, por qué el pueblo de Israel, y que nosotros también nos sintamos que somos parte como iglesia de ese pueblo que Dios bendijo o que Dios bendice. Sí, Dios le dijo a Abraham que iba a hacerle 3 promesas. Primera promesa: le voy a dar una descendencia numerosa. Ya dijimos ahora, como las estrellas del cielo o como la arena de las playas del mar. Segundo, voy a darle una tierra para que sea su tierra, lo que llamamos la tierra prometida, que siempre se ha hablado de eso, de la tierra prometida, que fue la tierra que Dios le prometió darle a Abraham. Y tercero, yo voy a hacer una alianza con su descendencia. Con esa descendencia formaré una alianza.
Entonces todo lo que sigue en adelante después de Abraham es para llegar a eso, a una alianza con su pueblo, con un pueblo que él escogió como suyo, un pueblo que en el Sinaí hizo una alianza con Dios. ¿A qué se comprometió el pueblo? El pueblo se comprometió a obedecer a Dios, a cumplir sus mandamientos. Y Dios se comprometió a cuidar al pueblo, a conducirlo, a llevarlo siempre por el buen camino, a llevarlo como de su mano. Y esa alianza se selló en el Sinaí, con unos sacrificios que ofrecieron, en los cuales la sangre derramada sobre las personas que estaban haciendo la alianza es un elemento importante. Entonces ahí surge el pueblo de Dios, un pueblo que hace alianza con Dios, un pueblo que en este caso es dirigido por Moisés. Todos hemos oído hablar de Moisés. Parte del Antiguo Testamento está alrededor de la persona de Moisés, lo que es el libro del Éxodo, el Deuteronomio y los libros de Levítico y Números, están todos dominados por la persona de Moisés, que fue un gran líder, un gran conductor del pueblo. Moisés fue alguien de confianza de Dios, de total confianza. Dios hablaba con Moisés como se habla con un amigo, porque le tenía mucha confianza y quería verlo, cumplir una alianza con su pueblo y llevarlo hasta la tierra prometida, tierra que sin embargo Moisés no conoció, no pudo entrar a ella, murió antes de llegar a la tierra prometida. Bueno, entonces, habiendo escuchado toda esta historia de salvación y cómo Dios nos habló, dice la palabra que a través de los profetas en el Antiguo Testamento, también el libro de los Hebreos nos dice que al final de los tiempos nos envió a su Hijo único, nos lo envió. Entonces ahora vamos a escuchar y vamos a mirar un poquitico sobre Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Cristo Jesús es, diríamos nosotros, el fin ya de todo lo creado, en el que se ha hecho todas las cosas, en el que todo se ha recapitulado, y es la invitación que justamente nos hace Pablo, que todo lo recapitulemos en Cristo. Entonces vamos a escuchar un poquitico esa plenitud de la revelación en Jesús. Yo creo que antes de ver eso, porque lo podríamos dejar como inicio para el próximo programa, hay que tratar de entender qué es el pueblo de Dios, cómo trabajó el pueblo de Dios y las grandes etapas de la revelación en el pueblo, como son el profetismo, la ley y los patriarcas, que son todos revelación de Dios. Podríamos dejar ese tema entonces de cómo la revelación plena de Dios se realiza en Jesucristo para nuestro próximo encuentro de creciendo en la fe. Bueno, le agradecemos de todo corazón la atención que nos ha puesto en este día a través de este canal Safari Televisión. Esperamos llegar a ustedes con temas muy importantes y no se les olvide, tienen o deben de tener en sus casas este pequeño libro que nosotros conocemos como el Catecismo de la Iglesia o el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, donde ustedes van a encontrar no solamente la tradición de la Iglesia, todo a través de nuestros santos padres, la palabra de Dios también que nos sustenta las verdades de la fe, en lo cual nosotros nos tenemos que afianzar cada día. Le agradecemos a Monseñor, le agradecemos a Safari Televisión y a ustedes por la atención y esperamos que sea de mucho provecho. Un feliz día.